Vamos a estar hoy compartiendo la palabra del Señor. Y eso es suficiente para que las plantas sobrevivan, siempre que se hayan adaptado adecuadamente. Sobre la arena vemos una bola de ramas resecas. Si el viento es lo bastante fuerte, pueden desplazarse. Esta planta podría llevar muerta más de 100 años. Y sin embargo, no todo está perdido, porque es una rosa de Jericó, llamada en inglés planta de la resurrección. Por aquí solo llueve 1 o 2 veces al año. Pero si llevas décadas buscando agua, eso puede ser más que suficiente. Las ramas muertas absorben agua y se despliegan en cuestión de minutos. Pero la rosa de Jericó necesita que se produzca un segundo milagro. La lluvia debe caer sobre sus ramas antes de que se sequen y vuelvan a cerrarse. En cuestión de horas empiezan a surgir brotes. En apenas unas semanas florecen y producen sus propias semillas. Antes de que puedan crecer más, el sol acaba con ellas. Pero sus semillas quedan ahí, preparadas para cuando regrese la lluvia, aunque sea dentro de 100 años. ¿Cómo puede una planta llevar hasta 100 años seca y rodando en el desierto? Y basta con que encuentre esa fuente de agua y vuelve a la vida. Qué hermoso, ¿no? Y en cuestión de un día, suelta semillas y la semilla germina y en una semana da fruto y se convierte en una nueva planta. Espectacular, espectacular. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la palabra, Juan 4, versos del 1 al 15. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 15. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Hermoso pasaje. Hermoso, hermoso. ¿Saben ustedes que el cuerpo humano está compuesto entre el 50 y el 70% de agua, de acuerdo al estado en que se encuentre, de acuerdo a la etapa en que se encuentre, está entre el 50% y el 70% de agua, la composición del ser humano? Interesante, ¿no? Miremos entonces cómo el Señor nos muestra a través de su palabra, nos muestra que el camino cansa. El caminar cansa y produce sed. El caminar produce un desgaste físico. Y como el cuerpo está hecho de agua, a medida de que uno va caminando, va eliminando líquidos, va sudando, incluso en la respiración, va eliminando líquido, va eliminando agua. Y el cuerpo empieza a pedirle agua, agua, quiero agua, necesito agua. Los médicos recomiendan que las personas caminemos por lo menos 1 hora diaria, a que estemos caminando 1 hora diaria. Y también recomienda que llevemos agüita para que nuestro cuerpo mantenga hidratado, para que mantengamos la hidratación del cuerpo. ¿Por qué es necesario que nuestro cuerpo mantenga hidratado? ¿Cuál es la razón por la que es necesario que estemos tomando agua si igual nuestro cuerpo está lleno de agua, por decirlo así? Nuestro cuerpo tiene abundante agua y los médicos recomiendan que mantengamos el frasquito con agua o el tarrito o el vasito con agua mientras estamos haciendo alguna actividad física. Miren. Perdón. Ajá, sí, tranquila, hermana, cuénteme. Sí, yo pensaría que es porque también por la sudoración uno va perdiendo líquido, ¿no? Entonces, Muy para bien. reponer, ¿o no? Sí, sí, muy bien, hermana, esa es la razón, para reponer. Porque si no reponemos el líquido que vamos eliminando, esto produce unas consecuencias y unos síntomas, por decirlo así, en nuestro organismo. Miren, la falta de agua en nuestro organismo produce infecciones urinarias, produce estreñimiento, produce fatiga, esa sensación de cansancio. La produce también la falta de agua, produce caídas. Uno pierde o se marea cuando tiene falta de agua, falta de líquidos. Produce dolor de cabeza, produce hipertensión, somnolencia y produce úlceras en la piel. Es necesario que se mantenga hidratado, porque si no se mantiene hidratado, vamos a tener quebrantos de sano. Y son molestos, son muy molestos. El ser humano puede sobrevivir sin alimento como 3 días, pero sin agua creo que son como 7 días.
a los 7 días. ¿Es así? ¿Alguien me ayuda, por favor? Y según lo que vemos también en la palabra, por lo menos unos 40 días sin alimentos, ¿no? Porque vemos que Jesús duró 40 días sin alimentos. Y también hemos escuchado pues de personas que han hecho 40 días de ayuno total y obviamente no les ha como pasado nada grave, por decirlo así, pero sin agua sí, porque como lo decía el pastor ahorita, la ciencia ha demostrado que el ser humano como gran porcentaje de su cuerpo es agua, entonces necesita siempre estar como hidratándose, ¿cierto? Para poder sostenerse. Pero dicen que el cuerpo dura entre 3 y 5 días sin agua, solamente eso. Loren, pero recordemos lo que pasó con la tía, la que murió, la Celina. Ella nos cuentan los primos que ella duró 30 días sin comer. La tenían era punta de agua. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, miremos que es necesaria la hidratación, es necesaria, porque cuando no nos hidratamos, vamos camino a la muerte. Vamos camino a la muerte, cuando no nos hidratamos, ¿cierto? En lo espiritual pasa igual. En lo espiritual pasa igual. El Señor le dice a la mujer samaritana, el que tome de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y de él saldrán fuentes de agua viva. Entonces el caminar sin Cristo también produce cansancio, produce fatiga en lo espiritual. Y podemos ver personas que están fatigadas, que llevan una vida fatigada, que se ven a toda hora cansados, que se ven con tantas cosas en la cabeza, con tantos pensamientos que dicen que quieren que todo eso ya desaparezca, que salga de su cabeza todos los problemas y todas las situaciones. Producen caídas, producen muchas caídas. Cuando las personas están caminando sin Cristo, caer es muy fácil, es muy sencillo, caen en las tentaciones, caen en las provocaciones, caen en los problemas. Cuando las personas están caminando sin Cristo, también su corazón les produce algo como taquicardia, como una inestabilidad emocional, una inestabilidad en el ritmo cardíaco. Produce pérdida de la visión. Cuando las personas caminan sin Cristo, no ven claramente. Y como no ven claramente, toman cualquier camino. Y la causa de eso es que están caminando sin Cristo. Una resequedad espiritual que produce amargura en el corazón de las personas. Entonces, si nosotros no nos acercamos a esa fuente que es Cristo Jesús, también nuestro espíritu se va secando, se va consumiendo. Y es necesario que nos acerquemos a tomar de esa agua. Él es la fuente de agua. Miren cómo el video que veíamos ahora, esta rosa, 100 años sin tocar agua. Eso no lo soporta nadie. Eso no lo soporta un ser humano. Pero esa creación de Dios sí lo soporta. Y podemos ver que una persona camina sin Cristo y puede vivir 100 años. Y si a los 100 años recibe a Cristo en su corazón, wow, recibe la salvación y recibe la vida eterna. A los 100 años, si es consciente la persona, puede hacer oración de fe y, wow, siente que llega la vida, así como lo hemos sentido nosotros, así como cada uno de nosotros ha sentido que, wow, llegó la vida, llegó la vida. Entonces, en nuestro caminar con Cristo, es necesario que mantengamos la hidratación. Así como los médicos recomiendan que caminemos por lo menos 1 hora diaria. Nosotros debemos caminar con Cristo constantemente. No solo 1 hora diaria, no, debemos caminar con Cristo todo el día. En la mañana, en la tarde, en la noche, no importa. Esta mujer samaritana, dicen que fue al pozo como a la hora sexta. La hora sexta no son las 6 de la mañana, no son las 6 de la tarde, no, era el mediodía. Cuando el sol está
como en su furor máximo. El calor está en su esplendor total. Entonces era un momento en el que hacía mucho calor en el caminar. Nosotros muchas veces sentimos ese calor. Sentimos que estamos sofocados, que estamos fatigados y que necesitamos agua. Necesitamos agua. Y buscamos el agua física, vamos a la llave, tomamos un vaso de agua. ¿Y qué siente nuestro cuerpo cuando tomamos un vaso de agua con harta sed? Dice uno, wow, qué rico. Y siente uno descanso y siente que su cuerpo se enfría de adentro hacia afuera. Y dice uno, ay, qué rico. Gracias a Dios por el agua. Porque el cuerpo necesita esa agua. Así nuestro espíritu, cuando está cansado, cuando está fatigado, necesita de esa agua que da Cristo Jesús. Necesitamos acercarnos con confianza a ese pozo, a esa fuente de agua viva y darle un refrigerio a nuestro espíritu. Porque a veces también nosotros sentimos que nos estamos ahogando, que estamos secos. O alguien no se ha sentido en algún momento que está seco por dentro. Puede que hoy se esté sintiendo que está seco por dentro. Puede que hoy se esté sintiendo, yo necesito algo que me dé, que me llene, algo que me quite esta ansiedad o esta resequedad que hay en mi corazón. Puede que hoy se sienta así. Bueno, la solución la tiene Cristo Jesús. Él tiene la solución para esa resequedad espiritual que nosotros tenemos. Él tiene esa agua viva, esa agua espiritual para que nosotros podamos continuar caminando y no nos desmayemos y no caigamos y no retrocedamos y no tengamos dolor de cabeza, ni tengamos hipertensión, ni sintamos que el corazón se nos va a salir o que ya no podemos más. El Señor nos da esa agua para que nosotros sigamos adelante, porque la vida con el Señor es día a día. No es una hora diaria como los médicos recomiendan caminar. Es a cada instante, a cada momento. Entonces necesitamos mantener el tarrito con el agua para la hidratación. Porque aun cuando hablamos, cuando respiramos, nuestro cuerpo se deshidrata. Porque en la respiración sale vapor de agua. En la respiración aún sale vapor de agua. Entonces es necesario que nos mantengamos hidratados, mis queridos hermanos. El agua y la comida son necesarias para seguir el camino. Miremos aquí en el versículo 8. En el versículo 8 dice la palabra del Señor: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Para que nuestro organismo funcione, es necesaria la comida. Nosotros comemos 3 veces al día, algunos comen 2 veces al día, otros tienen la costumbre de comer 1 vez al día, pero durante el resto del día pasan mecateando, comen una cosa, comen la otra, se comen una empanada y así. Pero el alimento físico para nuestro organismo es necesario. Es necesario ese alimento para que nuestro cuerpo siga funcionando. Así como es necesaria el agua para que nuestro organismo siga funcionando. Entonces los discípulos del Señor habían ido a comprar comida. ¿Para qué? Para tener fuerzas para seguir caminando. Y el Señor se acerca al pozo donde sale esta mujer a sacar agua del pozo. Y el Señor dice: ven, yo necesito que me des agua, porque mi cuerpo físico necesita agua para seguir caminando. Y le ofrece a la mujer: para que tú sigas caminando en lo espiritual, para que camines en lo espiritual, yo te ofrezco un agua de vida. Si tú tomas de esta agua de vida, no vas a volver a tener sed, pero sed espiritual. El Señor le provee al ser humano el agua de vida y nos da la oportunidad para que nosotros seamos portadores de esa agua de vida y la llevemos a otras personas que están sedientas
a otras personas que tienen esa necesidad de recibir un refrigerio en su vida, de recibir algo que les refresque esa resequedad o esa amargura o ese peso en la cabeza. A nosotros el Señor nos ha hecho portadores de esa agua de vida, porque Él le dice a la mujer, el que tome de esta agua, el que tome de acá, de él brotarán ríos de agua viva, fuentes de agua, para que nosotros seamos portadores del agua de vida para el mundo que hoy está sediento, mis queridos hermanos. Así como el agua es necesaria para hidratar el cuerpo, la comida fortalece para seguir caminando. Y nosotros estamos hidratados y fortalecidos si estamos tomando del agua y si estamos alimentando nuestro espíritu día a día. Si no comemos, si no nos alimentamos, nos vamos a enfermar, tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces es necesario que nosotros día a día nos mantengamos bien alimentados en lo espiritual y bien fortalecidos, así como en lo físico, para que podamos caminar día a día con nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y continúa diciendo la palabra, Cristo tiene agua para ti, para todo el que se acerque a Él y le pida de su agua. Cristo tiene esa agua de vida. Entonces nosotros como pueblo de Dios no tenemos por qué estar sintiendo sed. No tenemos por qué estar débiles. Porque el Señor día a día pone a nuestra disposición esa agua que hidrata nuestro espíritu y ese pan diario. El Señor lo pone a nuestra disposición. Está en nosotros tomarlo. Está en nosotros alimentarnos y fortalecernos, tanto en lo físico como en lo espiritual, para que podamos seguir caminando. El Señor no quiere que su pueblo sufra. El Señor no quiere que usted y yo nos debilitemos o nos deshidratemos. El Señor no quiere por ningún momento que nosotros en algún momento caigamos débiles en lo espiritual. No. El Señor nos pone esa fuente de agua a nuestra disposición. Pero es triste ver que algunas veces muchas personas desechan esa fuente de agua. Dicen, no, yo no necesito esto para caminar. Yo no necesito esto para vivir. Y la hacen a un lado. Y el Señor dice, mira, aquí está el agua que tú necesitas para mantenerte hidratado. Para que en el camino, día a día, tengas todo lo que necesitas. El pan para que tu cuerpo tenga fuerza. Y el agua para que mantengas hidratado en lo espiritual. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor provee para usted y para mí esa fuente de agua para que nos mantengamos hidratados. Dice el versículo 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, para nosotros tener agua viva, lo que tenemos que hacer es pedir, Señor, dame agua viva. Es todo lo que tenemos que hacer. Señor, dame agua viva y él te dará el agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor quiere que usted y yo seamos o tengamos esa fuente que salte para vida eterna.
El Señor pone a nuestra disposición esa agua de vida, esa agua. Y la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Porque ella creía que no iba a volver a tener necesidad de sacar agua del pozo. Pero lo que Jesús le estaba ofreciendo era esa agua de vida eterna, esa que pone a nuestra disposición hoy. El Señor pone esa agua de vida a tu alcance y a mi alcance, para que podamos caminar en nuestro diario vivir con Cristo bien hidratados, mis queridos hermanos. Dios conoce tu camino. Él tiene agua para ti. No importa si estás en un desierto, no importa dónde te encuentres, no importa la situación que estés viviendo. Dios tiene esa agua para ti en esta hora, en esta tarde ya. Él tiene esa agua para ti, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querida iglesia. Y estaba el pueblo pidiendo agua en el desierto, estaba pidiendo agua, y el Señor le provee agua de la peña para que su pueblo no sufra por sed. El Señor provee hoy agua para ti, para que no sufras, para que no tengas sed, para que puedas caminar bien hidratado en ese camino espiritual con Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, para concluir, quiero que miremos ahí rápidamente Mateo 13, 5 y 6. Mateo 13, 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Entonces el agua también sirve para que usted y yo echemos raíces, para que usted y yo nos mantengamos bien plantados. Para eso el Señor provee el agua, para que usted y yo tengamos raíces y raíces profundas y estemos bien plantados en la palabra del Señor, para que no nos sequemos como se secó la planta después que germinó la semilla en la parábola del sembrador. Entonces, mis queridos hermanos, les dejo esta palabra. El agua de vida, el Señor la pone al alcance de nuestras manos, para que usted y yo no tengamos sed jamás. Que el Señor los bendiga abundantemente. Gracias damos a nuestro Padre Celestial por su palabra, gracias por su amor, por su misericordia, que sea Él guiándonos en este caminar, que nunca nos falte su agua, que nunca nos falte esa hidratación, tanto en lo físico como en lo espiritual, que siempre esté al alcance de nosotros ese refrigerio espiritual para seguir caminando. Gracias, Padre Celestial, porque tú provees tanto el pan como el agua. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.